Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre una introducción a Big Data. Vamos a contextualizar este concepto, vamos a hablar de las principales características de un problema de Big Data y vamos a profundizar en tres de las características más importantes: la velocidad, la variedad y el volumen de la información a procesar. Bien, pero ¿qué es Big Data? Big Data se refiere al tratamiento, ¿sí?, de información, pero de información tal que estamos hablando de conjunto de datos extremadamente grandes, voluminosos y complejos, de manera tal que los sistemas de procesamiento tradicional tienen dificultades para manejar, ¿sí? Estos conjuntos son caracterizados básicamente por tres características: el volumen, la variedad y la velocidad con que se generan los datos, ¿sí? Es decir, son problemas en los cuales los datos provienen de fuentes diferentes y son heterogéneos, de distintos tipos y con distinta naturaleza. La velocidad a la que se generan es muy alta y se genera una gran cantidad de datos. Vale la pena aclarar, ¿sí?, que para que un problema sea un problema de Big Data deben converger al menos dos de estas tres características, ¿sí? Es decir, o debe ser un problema de datos heterogéneos a gran velocidad, o debe ser un problema de grandes datos a gran velocidad, o debe ser un problema de grandes datos y heterogéneos, ¿sí? Es decir, si se da solo una de las características, se puede abordar como un problema no Big Data, ¿sí? Si tenemos datos masivos, pero que no se generan a gran velocidad ni son heterogéneos, podemos cortarlos en diferentes chunks o porciones de datos y procesarlos de manera convencional. Si son heterogéneos, pero no se generan a alta velocidad, podemos abordarlos también con herramientas tradicionales. Y si se generan a gran velocidad, pero no a gran volumen, podemos trazar una política de buffers e ir abordando también eso de procesamiento de manera tradicional, ¿sí? Esto es importante y es fundamental porque uno cree a priori que tener muchos datos respecto a una situación problemática es una ventaja competitiva. Ahora bien, cuando los datos superan cierta cantidad, el procesamiento de esos datos se vuelve complejo y se dificulta la obtención de patrones, tendencias y conocimientos, ¿sí? Lo cual obviamente es costoso en términos estratégicos para una organización. Ahora bien, ¿cuáles son, como decíamos, las tres características más importantes en un problema de Big Data o que determinan si un problema es de Big Data? La velocidad, la variedad y el volumen, ¿sí? Estamos hablando de velocidad, son datos que no pueden ser tratados en batch o por lotes, pues se generan a tiempo real o casi en tiempo real, ¿sí? Y se llaman problemas de stream de datos, de flujo de datos, en donde los datos llegan de forma continua y nunca dejan de llegar. Por ejemplo, las lecturas de un sensor, por ejemplo, las redes sociales, ¿sí? Todos aquellos sistemas que no se apagan y que generan información de manera eh, sistemática, ¿sí?, sin interrupción. Otro de los problemas es la variedad. Esto tiene que ver con que converjan en el mismo problema datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, todos los anteriores, de diferente naturaleza, con diferente tasa de actualización, ¿sí? Cuanto más heterogéneos sean los datos que componen un problema, más complejo es su tratamiento porque hay que generar procesos diferenciados. Y por otro lado, cuando hablamos de volumen, hablamos de el orden de los tera o zettabytes, ¿sí? Hablamos de múltiples o muchísimos registros, transacciones, ¿sí?, conformados por diferentes tablas y archivos o base de datos no SQL, entre otros, ¿sí? Esto un poco lo comentábamos, ¿sí? No todo dataset grande es de Big Data, ¿sí? Se suele considerar un problema de Big Data cuando se combinan al menos dos de las B. Bien, esto para mostrar cómo los conceptos van en continua evolución. He llegado a ver esquemas de hasta 9 Bs, ¿sí? Pero es importante, el esquema o la conceptualización original de Big Data surge a partir de las 3 B. Esto va creciendo para mostrar lo complejo y lo constante, lo dinámico de esta área del conocimiento, ¿sí?, en donde todo, lo único constante es el cambio.
Bien, profundicemos un poquito más la B de velocidad en términos de un problema de Big Data. Decimos que la velocidad en un contexto de Big Data se refiere a la rapidez con la que se generan y se deben procesar y analizar los datos para obtener una ventaja competitiva, ¿sí? Esto básicamente tiene en cuenta los siguientes aspectos. Los datos se generan en tiempo real, ¿sí? Requieren ser procesados en tiempo real porque en muchos casos no es posible persistirlos para después procesarlos, no tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Necesitamos tomar decisiones rápidamente, ¿sí? Y dar respuesta ágil a diferentes eventos. Por ejemplo, una imagen en Instagram que viola las políticas de publicación. Eso claramente es un problema de Big Data, dado que las imágenes se generan en gran cantidad, con gran velocidad, y podemos incluso establecer y generar violaciones a partir de diferentes tipos de datos, ya sea fotos, videos, el texto, etcétera. Algunos problemas de Big Data que queríamos marcar. Facebook, por ejemplo, 695.000 publicaciones por minuto. YouTube, en cada minuto se suben 500 horas de video, 30.000 horas por día. Un vehículo de Tesla, por ejemplo, puede generar entre 1 y 5 terabytes de datos por hora. Y una planta industrial con IoT puede generar en promedio 1 o 2 terabytes de datos por día, ¿sí? Bueno, respecto a la variedad, ¿sí? A la vez de variedad que hace o se refiere a la heterogeneidad de los datos, ¿eh? Básicamente un problema de datos tiene el problema de la vez de variedad es cuando los datos que representan una situación problemática son de diferentes tipos, provienen de diferentes orígenes de datos y corresponden a diferentes miradas organizacionales. Algunas de las aristas vinculadas a este tipo de problemas tienen que ver, como decíamos, con diferentes tipos de datos, diferentes fuentes de datos y con la necesidad de integrar a partir de procesos que se denominan ETL o ELT, ahora voy a explicar por qué, esa información en un único origen, en una única tabla para poder hacer un análisis integral del negocio. Cuando hablamos de un proceso ETL, hablamos de un proceso que extrae, transforma y carga información en un repositorio para el análisis de datos, ¿sí? Tiene que ver con que el sistema transaccional en general está separado del sistema de toma de decisiones o de soporte a la toma de decisiones. Hay una variante en los últimos años del proceso ETL que nace con lo que se denominan los data lake allá por 2014 y los data lakehouse allá por 2021, que es la variante de los procesos ELT, en donde los datos no alcanzamos a transformarlos antes de cargarlos y lo que hacemos es los extraemos, los cargamos y cuando los necesitamos los transformamos. Por último, la última gran B de los problemas de Big Data tiene que ver con el volumen y la cantidad masiva con que se generan estos datos. Fíjense que los ejemplos de abajo, y no es casual, hablamos de volumen asociado al tiempo, ¿sí? El volumen y la velocidad van a estar muy emparentados y van a tener mucho que ver con la definición respecto a si un problema es de Big Data o no. ¿Mm? Y los aspectos vinculados al volumen de Big Data tienen que ver con una gran cantidad de datos, con una capacidad o incapacidad de escalar y almacenar esos datos. Hay problemas en los cuales no almacenamos los datos para su procesamiento, sino que necesitamos procesarlo en el momento como stream de datos y la necesidad o no, y esto vamos a seguir trabajando más adelante, de desarrollar un procesamiento paralelo distribuido de esos datos para poder obtener insight, para poder obtener conocimiento de mi negocio. ¿Sí? Estas son algunas de las principales citas que utilizamos para este video.